Buenos días. Les damos la bienvenida el día de hoy a la segunda sesión de esta octava edición del CINC. Hoy tenemos el gusto de iniciar la jornada con la presentación de la doctora Mariana Ventosela, que es titulada Los perros y nosotros, cómo se moldea este vínculo único. Antes de empezar, quisiera, pues, en primer lugar, agradecer a la doctora Ventosela por darnos este espacio y compartir con nosotros este tema que seguro va a ser de interés para muchos de nuestros seminaristas. Y bueno, me voy a permitir leer una pequeña semblanza de la doctora. Mariana Ventosela es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, institución en la que también obtuvo su título de doctorado en Psicología. El inicio de su carrera, así como su tema de tesis, se centraron en el estudio de un modelo animal de frustración y en particular en la indagación de procesos de memoria involucrados en el mismo. Desde 2006 inició diversas líneas de investigación acerca de la cognición social de los perros domésticos y de la importancia de las experiencias y los aprendizajes en la vida de los perros que los perros tienen sobre las interacciones sociales con humanos. Es fundadora del Grupo de Investigación de Comportamiento en Cánidos, perteneciente al Instituto de Investigaciones Médicas, e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CET en Argentina. Posee más de 70 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como diversos capítulos en libros de la especialidad. Cuenta con más de 150 presentaciones en diferentes congresos y eventos científicos. Además, es coautora del libro de divulgación Conociendo a nuestros perros, una mirada científica. Pues muchas gracias y bienvenida de nuevo. Es un gusto compartir contigo hoy. Los dejo entonces en compañía de la doctora Mariana Ventosela. Bueno, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación. Es un placer poder tener esta oportunidad de interactuar con ustedes en este evento. Y me gustaría hablarles, como el título lo indica, del vínculo único que se produce entre los perros y las personas. Yo pertenezco al grupo de investigación del comportamiento en cánidos, que es parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Para empezar, me gustaría comentarles cuál es la definición de cognición social que se utiliza sobre todo en lo que tiene que ver la literatura de comportamiento animal, y básicamente refiere al conjunto de capacidades, tanto cognitivas como conductuales, que están involucradas en las interacciones con otros individuos. Y estas interacciones son muy variadas y pueden darse en distintos contextos, como ustedes pueden ver en las fotos, durante el juego, la alimentación, el momento del descanso. Y lo que es más importante para nosotros es que estas interacciones pueden darse entre individuos de una misma especie, pero también de especies diferentes, como es el caso de los perros y las personas. Una de las habilidades privilegiadas de la cognición social es la comunicación. Desde el punto de vista de la etología, se ha hecho un viraje desde la definición clásica de comunicación, que tenía que ver con transmitir información de un emisor a un receptor, a el hecho de que la comunicación lo que produce es una influencia en la conducta del receptor. De este modo, la señal que un individuo produce genera un cambio predecible en el comportamiento del otro individuo. Me gustaría remarcar en este sentido que esta definición amplia que da la etología indica que no necesariamente hay intencionalidad en la comunicación por parte de los miembros que la realizan. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos interesaría estudiar en perros la cognición social? En las últimas décadas los perros se han vuelto un modelo privilegiado para el estudio de la cognición social y hay una gran cantidad de razones para que esto haya ocurrido. Tres de las más importantes tienen que ver con que los perros comparten un antecesor común con los lobos. Y se sabe que los lobos tienen una estructura social muy compleja, forman vínculos sociales estables y participan en comportamientos cooperativos como la cría y la caza cooperativa. Todo esto implica una alta coordinación entre los miembros del grupo. Por otro lado, los perros podrían haber sido seleccionados para estas capacidades sociocognitivas durante la domesticación y la selección por razas, que fue un proceso muy intensivo y extenso.
Y por último, y de especial interés para esta charla, es que los perros viven en un entorno social humano, es decir, viven en estrecho contacto con las personas, lo que podría facilitar el desarrollo de estas habilidades. Este estrecho contacto le da a los perros innumerables oportunidades de aprender de las personas. Las evidencias acumuladas recientemente muestran que los perros tienen extraordinarias capacidades comunicativas que despliegan en la interacción con la gente, y estas van desde la posibilidad de detectar y usar claves humanas para resolver distintos problemas. Como pueden ver en la imagen, los perros pueden encontrar comida oculta siguiendo un señalamiento humano, pero también se ha visto que son capaces de utilizar claves más sutiles, como pueden ser algunas expresiones emocionales humanas. Asimismo, los perros son capaces de emitir señales hacia las personas, por ejemplo, los ladridos o las miradas. Las miradas cobran una particular relevancia en la comunicación entre los perros y las personas, probablemente por la importancia que esta respuesta, que esta señal tiene en la comunicación humana. Y estas señales que emiten los perros les permiten acceder a diferentes reforzadores inalcanzables. Existe un intenso debate acerca de cuál es el origen y los mecanismos involucrados en estas complejas habilidades sociocognitivas. Si bien en un inicio se puso mucho énfasis en la domesticación, como el origen en donde surgieron estas capacidades, posteriormente se puso más atención en los factores de ontogenia, es decir, las experiencias, los aprendizajes que los animales viven en sus vidas. En este sentido surgió la hipótesis de las 2 etapas de Udell y Wynne, que plantea que las habilidades comunicativas de los perros no se pueden explicar solamente por domesticación, sino que también se necesitan experiencias durante la vida del animal. Y en este sentido dividen 2 grandes momentos o 2 grandes periodos: el momento del periodo sensible, del periodo crítico del desarrollo, pero luego también los aprendizajes y las experiencias a lo largo del resto de la vida de los perros. En este sentido, hoy por hoy se acepta que existe una interacción entre factores filogenéticos y ontogenéticos, y en los filogenéticos se incluye no solo la domesticación, sino aquellos factores asociados a que los perros compartan un antecesor común con los lobos. Pese al consenso de esta interacción, aún hay debate acerca del peso relativo que tienen cada uno de estos factores. Por otro lado, también hay numerosas evidencias que muestran que los perros forman un vínculo de apego con las personas. Podemos definir el apego como una relación emocional cercana que se da entre 2 individuos y que dura en el tiempo. Estas características del vínculo de apego que los perros forman con las personas serían similares a las que los bebés forman con sus mamás humanas o a las que los bebés forman con sus mamás chimpancés. El apego ha sido evaluado a través de pruebas adaptadas, tanto de la evaluación en humanos como en primates, y básicamente consisten en la alternancia entre episodios en que está presente la figura de apego y está ausente la misma. Y en ese contexto, el apego puede definirse como una búsqueda de proximidad y de contacto de la figura de apego, una respuesta de estrés ante la separación de la misma. Y por otro lado, otra de las características es la presencia de un efecto de base segura, es decir, que la presencia de la figura de apego permite una mayor exploración de lugares y de objetos novedosos y una mayor conducta de juego, lo que sin duda repercute en un mejor desarrollo cognitivo. Las evidencias muestran que el apego entre perros y personas se desarrolla desde etapas tempranas de la ontogenia. Pudo observarse en perros de distintas poblaciones, indicando generalización de este vínculo, por ejemplo, en perros que han sido entrenados para diversas tareas, o en perros que pasan largo tiempo fuera de su casa. Este es un trabajo reciente hecho en Chile que mostró que aquellos perros que tienen un hogar, que viven en una casa de familia, pero que pasan mucho tiempo fuera en la calle, aún así son capaces de desarrollar un vínculo de apego. Y por último, trabajo clásico de Gaxi y colaboradores que mostró que los perros de refugio, que viven con escaso contacto social humano, son capaces de generar una respuesta de apego luego de cortas interacciones positivas con una persona.
Todas estas características hablan de una enorme flexibilidad en la capacidad de los perros de relacionarse con las personas, aún siendo adultos. Por otro lado, todos estamos familiarizados con unos efectos beneficiosos de la interacción, de no solo de los perros con sus dueños, sino en general de los perros con las personas, que bien tienen que ver con el hecho de que facilitan la interacción por la sensación de las personas de ser aceptadas como tal, disminuyen sensaciones negativas como la soledad, la depresión, el aislamiento, favorecen la relación y la interacción con otras personas, incrementan la actividad física, lo cual por supuesto repercute en una mejora de la salud, y funcionan como distractores poderosos. También se han observado efectos fisiológicos de estas interacciones positivas entre perros y personas, como una disminución de indicadores de estrés, por ejemplo el cortisol, y un incremento de indicadores de placer y sensaciones positivas, como la endorfina. Y acá cabe destacar a la oxitocina, que se han realizado numerosos estudios recientemente y es muy popular en este momento, y se ha visto que la oxitocina es fundamental en lo que tiene que ver con el vínculo entre los perros y las personas, y también en la mirada como parte esencial del vínculo. Finalmente podemos pensar que los perros ocupan múltiples roles en la sociedad, ¿sí? Múltiples roles en la sociedad actual, que van no solo desde su rol de mascotas, que tal vez es el más popular, sino también que participan en actividades recreativas y deportivas, y en diversos trabajos, por ejemplo la caza, el pastoreo, la detección de olores, el rescate de personas, los perros de asistencia, o sea, una amplia variedad de tareas en las que ellos colaboran con las personas, y estas tareas están en constante expansión. ¿Sí? Un buen ejemplo de ello es los desarrollos más o menos recientes de los trabajos en los cuales se busca que los perros detecten enfermedades como el cáncer o la epilepsia, y aún más reciente la posibilidad, que está en investigación en este momento, de que los perros sean capaces de detectar COVID. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características que venimos mencionando de el vínculo entre estas especies, la pregunta que surge es, ¿qué hace únicos a los perros? ¿Qué hace que con ellos establezcamos un vínculo único? Y en este sentido, la frase de Clive Wynne, que en su libro en 2019 postuló, él es un muy prestigioso científico del área de la cognición social canina, y él remarcó que lo que hace a los perros perfectos compañeros es su capacidad de amar, y dicha habilidad los vuelve únicos para nosotros. Por supuesto, esta postulación es provocativa, pero está respaldada en una gran serie de investigaciones que muestran estas habilidades especiales de los perros. Y básicamente lo que hay por detrás de esta afirmación es la hipótesis de que la domesticación habría actuado sobre una actitud general de los perros, sobre características generales de los perros, y no, como se postulaba, sobre ciertas habilidades sociocognitivas específicas. En la literatura se pueden encontrar varias de estas características generales de los perros que podrían favorecer el vínculo, desde la capacidad de prestar atención a las personas, la alta habilidad de entrenamiento, la tendencia a evitar conflictos con los humanos, y algunas en las que me voy a detener un poquito más, como la disminución del miedo y la agresión, la docilidad, la capacidad de sincronizarse con las personas y la sociabilidad. Para hablar de la disminución del miedo y la agresión, lo más caliente es el segmento de la audiencia. Es decir, que la selección de los animales por este rasgo conductual de bajo miedo y agresión podría haber sido suficiente para desarrollar atracción hacia los humanos.
Por otro lado, otro factor sería la docilidad, en inglés tractability, que fue definida por Frank y Frank a partir de dos componentes, la plasticidad conductual o variabilidad conductual, que puede dar lugar a que se haga un moldeamiento y un reforzamiento de distintas respuestas. Y por otro lado, la capacidad de los perros de responder a un amplio rango de estímulos que incluye las claves verbales. Y lo fundamental para destacar es que la cercanía humana requiere por parte de los animales una alta tolerancia ante ciertas restricciones en su conducta, y esto a su vez implica altas demandas inhibitorias. Más tardíamente se incluyeron en la definición a otros factores como la controlabilidad, la facilidad de manejo, la adaptación a distintos contextos, la aceptación de limitaciones y de la guía humana. Todos estos factores habrían favorecido el establecimiento de este vínculo único. Para poner esto a prueba, en el trabajo seminal de Frank y Frank, se utilizaron dos tareas muy simples. En una, los animales debían permanecer en una plataforma elevada varios minutos, y en la otra, aprender a caminar con correa sin realizar tirones. Y en ambos casos, los perros cachorros tuvieron un desempeño superior al de los lobos cachorros, mostrando una mayor docilidad. Estudios posteriores y más modernos también brindaron evidencia en favor de esta hipótesis. Respecto a la capacidad de sincronización con las personas, esta se define a partir de tres componentes: el temporal, el de actividad o mímica social y el local, donde básicamente de lo que se trata es de que los animales sean capaces de coordinar sus comportamientos, tanto en el tiempo, en la actividad, como en el espacio, con el de otro individuo, es decir, la posibilidad de coordinar las acciones. La sincronización se ha postulado que es necesaria para la cohesión grupal y aumenta las respuestas afiliativas. Y hay diferentes evidencias que señalan que los perros son capaces de sincronizarse con las personas. Por ejemplo, se han hecho estudios en donde los perros son evaluados con su dueño en una habitación desconocida o en un espacio al aire libre desconocido, y ellos muestran que pueden ser capaces de moverse cuando sus dueños se mueven, quedarse quietos cuando sus dueños se quedan quietos, moverse en la dirección en la que hacen los dueños, o incluso mirar hacia el mismo lugar que miran los dueños. Además de esta sincronización conductual, hay ciertas evidencias de una sincronización fisiológica. Por ejemplo, en una competencia de agility se vio que el aumento de cortisol de los guías se correlacionaba con el aumento de cortisol de los perros. Es posible que haya algún fenómeno del tipo de contagio emocional, donde los perros se contagian de las emociones que perciben en sus guías. Y el último factor del que querría hablarles, en el que me voy a detener más profundamente, es el de la sociabilidad. La sociabilidad es un rasgo del temperamento que refiere a la tendencia de los perros a acercarse e interactuar con personas desconocidas. Sbarber lo definió como un continuo que iría desde el miedo a los extraños, también podríamos considerar la indiferencia, hasta la audacia social y la tendencia a ser amistoso. En el grupo de investigación hemos desarrollado una prueba de sociabilidad basado en los antecedentes de la literatura, en donde básicamente el perro es expuesto a la presencia de una persona desconocida. Y en la primera fase, la persona Mariana. La acción posible. En esta prueba... Mariana, discúlpame, sí. Te voy a interrumpir un segundo. Cuando se activa el audio de tu video, dejamos de escucharte. Ah, perfecto. Retomo esta parte entonces. Como les decía, durante esta prueba hay dos fases. En una primera fase pasiva, la persona se mantiene indiferente al perro, pretende ignorarlo, fingiendo hacer alguna otra actividad como leer el celular. Y en una segunda fase, que es una fase activa, la persona intenta establecer contacto con el perro a través de llamarlo por el nombre, caricias, hablarle, tratar de mantener una interacción positiva sostenida con el perro. Nosotros hicimos algunas estrategias de validación de esta prueba de sociabilidad. En primer lugar, utilizamos un cuestionario de temperamento de los perros que está muy validado en la literatura y muy utilizado, que se llama SIBARC.
Y una de las dimensiones de este cuestionario, que es el miedo dirigido a los extraños, que tendría que ver con la sociabilidad, correlacionó positivamente con la latencia para hacer contacto con la experimentadora y negativamente con el tiempo cerca de ella. Esto significaría que aquellos que tenían más miedo se acercaban más lentamente a la persona y estaban menos tiempo con ella. Esto indicaría que de algún modo la prueba podría estar midiendo la sociabilidad. A su vez, no encontramos asociaciones significativas con otras dimensiones del CIBARC, como puede ser el miedo no social y el apego, sugiriendo cierta validez discriminante. Por último, hallamos una consistencia TR3 utilizando esta misma evaluación. Teniendo en cuenta que pudimos poner a punto esta prueba de sociabilidad, el siguiente paso para entender también el rol de la sociabilidad en la selección de los perros y en la formación del vínculo, comparamos la sociabilidad de perros y lobos criados por humanos. Se evaluaron perros de familia y lobos grises altamente socializados que pertenecían al Wolfpark. El Wolfpark es un centro en donde los lobos son criados desde los primeros días de vida por las personas, es decir, son retirados de sus packs, viven con las personas los crían, los alimentan, y luego a los 6 meses los lobos vuelven a vivir en los packs, pero mantienen un contacto cotidiano con las personas, ¿sí? Interacciones permanentes, incluso entrenamientos con los humanos. Estos dos grupos de perros de animales fueron evaluados en un lugar familiar para ellos, y en este caso fue tanto con una persona familiar como con una desconocida. Y nuevamente se hicieron 2 fases de 2 minutos de la prueba, una fase pasiva donde la persona ignoraba al animal y una fase activa donde interactuaba positivamente. Voy a pasarles el video y después les comento para que puedan escucharme. With a hand. Really? Yes, not all the time. Hi. How are you? And it may just be that at first it was a novel stimulus and then we got. Bueno, como pudieron ver en el video, se hizo la prueba de sociabilidad del mismo modo que les había mostrado antes. Durante la fase pasiva, la persona ignoraba al animal y solamente hacían contacto físico si el animal buscaba activamente ese contacto, que de todas maneras era muy breve, y luego la persona retomaba a su actividad y a su actitud indiferente. Y luego en la fase activa, se hacían todos los intentos por interactuar, con la excepción de que la persona no podía abandonar el cuadrante delimitado, de modo tal de que si el animal quería alejarse, la persona no podía invadirlo y acercarse a él. Y lo que ustedes pueden ver acá son los resultados. El primer gráfico muestra la latencia de acercamiento, cuánto tardaba el animal en acercarse por primera vez a la persona. Y el segundo gráfico, el tiempo en proximidad, cuánto tiempo pasaba cerca de la persona. Los cuadrados, la barra más fuerte, son los lobos, y las cruces con la barra interlineada representa a los perros. El primer punto es con una persona no familiar y el segundo con una persona familiar. Como se puede ver en el gráfico, los perros se acercaban a la persona más rápido y pasaban más tiempo cerca de ella que los lobos, más allá de la identidad de la persona, más allá que fuese conocida o desconocida. Estos resultados lo que nos permitirían concluir es que los perros mostrarían una mayor sociabilidad hacia los humanos, aun cuando los lobos habían sido criados por persona en estrecho contacto. De modo tal de que resalta la sociabilidad como una característica propia de los perros. En un trabajo posterior, von Holt y colaboradores replicaron estos hallazgos utilizando tareas similares,
Y además concluyen que los perros, a diferencia de los lobos, mostrarían una motivación exagerada para buscar contacto social con las personas y llamaron a esta motivación hipersociabilidad. Ellos además realizaron ciertos análisis genéticos y observaron que había similitudes con las variantes estructurales observadas en el síndrome de Williams-Beuren en humanos, y este síndrome está caracterizado, entre otras cosas, por la presencia de conductas hipersociales. O sea, todas las evidencias avanzan hacia indicar que los perros tienen una hipersociabilidad hacia las personas. Posteriormente, Lazzaroni y colaboradores también replican estos hallazgos de una mayor sociabilidad de los perros que de los lobos, aún criados por humanos, pero en este caso ellos incorporan diversas poblaciones de perros. Perros mascotas, como los que veníamos viendo en los estudios, y perros criados en un intenso contacto humano, pero que vivían de a grupos en caniles, es decir, perros criados y que vivían en condiciones idénticas a lo de los lobos, y además perros que vivían en la calle. Dado que todas estas poblaciones mostraron un mejor desempeño que los lobos, los autores postulan que aún niveles bajos de interacción con la gente pueden ser suficientes para que los perros muestren intensas conductas sociales y de acercamiento hacia las personas. Y estos hallazgos serían consistentes con los trabajos clásicos de Scott y Fuller, que habían mostrado que era suficiente tener interacciones de 20 minutos, 2 veces por semana o un contacto visual diario entre cachorros y humanos para que los perros desarrollen cierta atracción por las personas. Todas estas evidencias en conjunto de los distintos trabajos permitirían suponer que la sociabilidad es un rasgo típico de la especie de los perros y que favorecería el desarrollo de los vínculos. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que es necesaria una cierta experiencia, por ejemplo, en el periodo crítico, para que esta sociabilidad se desarrolle. El trabajo de Friedman en el 61 había mostrado que si los perros se criaban en contacto, en aislamiento total del contacto humano, ellos incrementaban su tendencia a evitar a las personas. Y pudieron definir un periodo crítico de socialización entre la semana 2,5 a la 9/13, donde la 7ª semana es la más importante, la más receptiva. Y ellos concluyen que si la socialización no se produce antes de la semana 14, aparecen reacciones negativas con las personas que impiden el establecimiento de un vínculo positivo entre ellos. Siguiendo con la pregunta de si esta característica que parece tan universal en los perros puede ser afectado por experiencias previas, decidimos realizar 2 estudios en donde utilizáramos poblaciones que pudieran considerarse como extremos en un continuo relacionado a la cantidad de contacto humano diario. Para eso, en un primer estudio evaluamos perros de refugio y los comparamos con perros de familia. Los perros de refugio tienen un bajo contacto con las personas durante su vida cotidiana, muchas veces reducido a los momentos de alimentación y limpieza. Y en el otro extremo del continuo evaluamos perros que participan de intervenciones asistidas por animales. Los perros de intervenciones asistidas son animales que son involucrados en prácticas terapéuticas, educativas o recreativas, cuya finalidad es incrementar el bienestar de las personas y la calidad de vida de las personas. Y este trabajo representa que los perros estén en interacción con un gran número de personas, incluso muchas veces personas desconocidas. Entonces, respecto al primer estudio, en los perros de refugio se evaluaron en el lugar de vivienda perros mestizos que vivían en un refugio desde hacía al menos 2 años, con escaso contacto humano diario, y perros que vivían en casa de familia como mascotas desde cachorros. ¿Y qué fue lo que encontramos? Acá dividimos la evaluación en 2 tipos de conductas. Las conductas que tuviesen que ver con el estrés y el apaciguamiento, que como pueden ver acá hay 2 de ellas graficadas. El primer gráfico es el de la cola baja y el segundo de las orejas bajas. El primer grupo de barras en cada gráfico son los perros de familia y el segundo los de refugio. Y las barras blancas es la fase pasiva y las grises es la fase activa. Y lo que se pudo ver es que los perros de refugio mostraron más conductas de miedo a apaciguamiento, más orejas y cola baja, y también, aunque no está graficado acá, mayor agazapamiento que los perros de familia. Es decir, habría más temor a apaciguamiento en estos perros. Sin embargo,
Cuando se evaluó en el primer gráfico la proximidad al experimentador y luego la proximidad a la puerta, lo que se observó es que los perros de refugio mostraban una mayor proximidad, estaban más tiempo cerca del experimentador en la fase pasiva, lo cual sugeriría que tienen una mayor conducta social probablemente vinculada a la privación de interacciones humanas en su vida diaria. A su vez estuvieron menos tiempo cerca de la puerta que los perros de familia. Este comportamiento de cerca de la puerta suele ser utilizado como indicador de la búsqueda de la proximidad con la figura de apego, ya que la figura de apego se encuentra por fuera de la habitación. De este modo podríamos concluir que las experiencias previas afectan los niveles de sociabilidad de los perros. Y esto fue corroborado posteriormente por un trabajo de un grupo de la India que mostró que los perros que vivían en la calle, es decir, los conocidos como free ranging dogs, y que eran inicialmente reacios a establecer un contacto físico con las personas, incrementaron luego su interés y sus conductas sociales tras recibir repetidas interacciones de reforzamiento social humano. Y esto se vio reflejado también en que incrementaron la preferencia por comer de la mano en lugar de tomar el alimento del piso. Nuevamente, las experiencias previas afectan los niveles de sociabilidad, pero a su vez la sociabilidad muestra una elevada flexibilidad y puede cambiar a partir de nuevas experiencias. Ahora bien, cuando evaluamos el otro extremo del continuo, el de los perros que participan en intervenciones asistidas, no se observaron diferencias entre estos grupos. Como explicaciones de estos resultados, podría ser que los perros de intervenciones no se acerquen a las personas desconocidas sin una indicación de su guía. El guía estaba ausente durante la prueba. Y es posible que como los perros en los contextos de trabajo tienen que acercarse a la gente solo y a aquellas personas que los guías indiquen, en este caso no se hayan acercado por falta de la presencia del guía. También es posible que la tarea haya sido poco sensible, ya que está apuntando a un incremento de la sociabilidad y ya los perros de familia tienen una alta respuesta en este sentido. ¿No? Por otro lado, pese a que parece un rasgo típico de la especie, también se han hallado ciertas diferencias individuales y que estas diferencias individuales interactúan con otras dimensiones. Por ejemplo, utilizando una batería de test, se mostró que los perros que tenían agresión hacia las personas eran también aquellos menos sociables. Y en otro trabajo, utilizando la misma prueba de sociabilidad que la de nuestro grupo, se mostró que solo aquellos perros que podían considerarse dentro del grupo de perros sociables tenían una disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial tras una interacción positiva con la persona, pero este efecto no se observaba en aquellos perros no sociables. En esta línea a nosotros nos interesó ver si la sociabilidad podía estar asociada, podía estar modulando ciertas respuestas comunicativas, y para ello, luego de la prueba de sociabilidad, los perros tuvieron una prueba de mirada, de la tarea comunicativa de mirada, en donde hay comida a la vista pero fuera del alcance. Como pueden ver en la foto, en esa tacita blanca había comida que estaba apoyada sobre los bancos, y al lado de ella había una persona desconocida para el animal. Los perros debían aprender básicamente que para acceder a la comida debían mirar a la cara de la persona. Como pueden ver en el gráfico, esa es la duración de la mirada acumulada. Se hacía una fase de adquisición y luego una fase de extinción en donde se le dejaba entregar comida. Las líneas más finitas representan a los grupos con alta sociabilidad y como pueden observar, a mayor sociabilidad de los perros, una mayor duración de la mirada a la cara humana. Es decir, la sociabilidad facilitaría esta respuesta comunicativa. Sin embargo, no encontramos asociación de la sociabilidad con el desempeño en una tarea inhibitoria social, en la cual el perro debía ignorar una fuente de comida para acercarse a una persona que lo llamaba. Podríamos decir en conclusión que la sociabilidad estaría modulando algunas de las habilidades sociales de los perros. Por último, nuestra pregunta estuvo apuntada a cuáles son los mecanismos involucrados en la sociabilidad. Como les comentaba hace un ratito, la oxitocina parece ser una neurohormona involucrada en el vínculo. Y teniendo en cuenta esto, decidimos evaluar los efectos de la administración intranasal de oxitocina. Utilizamos 2 dosis, 16 y 24 unidades internacionales, en perros mestizos
que vivían tanto en casas de familia como de refugio. Y en un segundo estudio evaluamos el efecto de esta administración en perros retrievers, le dimos 16 unidades internacionales, todos ellos vivían en casas de familia. Cuando vimos los resultados, se pudo observar que no hubo diferencias significativas entre los perros mestizos, tanto sea de familia como de refugio, luego de que recibieran la administración de oxitocina o de salina. Sin embargo, en el segundo estudio, en el que evaluamos perros retrievers, ahí pueden ver la figura, es la duración de la mirada, la duración de la cercanía y el contacto en la fase pasiva y activa. Las barras más claras son las de los perros que recibieron oxitocina. Y se observó que aquellos perros que recibieron oxitocina estuvieron más tiempo en contacto con la persona que los que recibían salina. De este modo, es posible concluir que la oxitocina modularía la sociabilidad de los perros, pero dependería de otros factores, estaría interactuando con otros factores, como tal vez la raza de los animales. El otro mecanismo en juego es el hecho de que las personas puedan funcionar como reforzadores para los perros. Hay diversas evidencias que muestran que el contacto humano puede actuar como un reforzador, modificando las conductas de los perros. Y esto, si bien se observa especialmente en la interacción con los dueños, también puede darse con personas desconocidas en algunos contextos. Para evaluar el valor reforzante de las personas, decidimos adaptar un protocolo que es ampliamente utilizado en niños, llamado de cara inexpresiva o still face en inglés. Es un protocolo muy utilizado en donde lo que se pretende evaluar es la relación de la madre con su niño y ciertos mecanismos de regulación emocional de los bebés. Básicamente hay una primera fase donde se produce una interacción normal positiva, la madre le habla, le sonríe, lo toca, y luego en una segunda fase, súbitamente, la madre interrumpe la interacción, deja de acariciarlo, de hablarle y se mantiene mirándolo pero con cara inexpresiva. Finalmente una fase de recuperación o de reunión en donde la madre restablece la interacción positiva. Este paradigma de alguna manera podría considerarse como un proceso en donde se disminuye la calidad del refuerzo, dado que en la segunda fase, si bien la persona continúa presente y mirándolo, ha disminuido todo lo que tenía que ver con la calidad del refuerzo de hablarle, tocarlo y jugar. Entonces, en el efecto de cara inexpresiva en bebés, lo que se ha visto es que en este momento en donde la madre interrumpe la interacción, hay una disminución del ánimo positivo, como las sonrisas y las vocalizaciones alegres, y a su vez un incremento del ánimo negativo o de estrés, como el fruncimiento del ceño, los llantos, las protestas e incluso la evitación de la mirada al interlocutor. Entonces lo que nos propusimos fue ver si en los perros también se daba este fenómeno de cara inexpresiva y adaptamos la evaluación de modo similar a lo que les había comentado para el caso de los bebés. Una primera fase donde la persona interactúa con el perro de modo positivo y luego una fase en que la persona se mantiene indiferente pero continúa mirándolo. ¿Cómo vamos a estar en un partido? ¿Necesito? ¡Qué cosa tan bella! Pero qué cosa tan... Bien, lo que se evalúa en este protocolo son tanto las conductas afiliativas como las conductas de estrés que puedan surgir especialmente durante la fase de cara inexpresiva. Los objetivos que tuvimos fue indagar la presencia de este fenómeno, pero también ver la influencia de las experiencias previas, evaluando 3 grupos. Los perros que viven en caniles, es decir, con escaso contacto social humano, similar a los refugios. Perros con diferentes niveles de entrenamiento, que tienen una interacción muy intensa con sus guías y con características peculiares. Y, por último, perros que participaran de intervenciones asistidas por animales. ¿Qué fue lo que encontramos respecto a los perros de canil? Los gráficos de arriba lo que muestran son las conductas afiliativas, el tiempo mirando, el tiempo cerca y el tiempo en contacto con la persona. Y todas estas respuestas siguieron el mismo patrón, una disminución de las respuestas en la fase de cara inexpresiva, en la segunda fase, comparado a la fase de interacción y reunión. Este patrón es similar al que se había observado en bebés humanos. Llamativamente no se encontró un incremento del estrés en la fase de cara inexpresiva, sino que
uno de los indicadores de estrés apaciguamiento, que sería la cola baja, se encontró que estaba incrementado tanto en la fase de interacción como en la de reunión, en comparación a la fase inexpresiva. Es posible que ciertos factores que tuviesen que ver con la experiencia previa de los perros de canil, como por ejemplo lo observado en refugio, un mayor número de conductas de miedo a apaciguamiento, pudiesen haber interferido con estos resultados. Para evaluar los otros grupos hicimos una evaluación virtual utilizando la metodología de la ciencia ciudadana, en la cual el dueño realiza la evaluación y recolecta los datos, pero esta vez la evaluación se realizó a través de una videollamada por la plataforma Zoom, en la cual los dueños realizaban la evaluación, pero bajo la supervisión y la guía constante del experimentador, lo cual disminuyó el error experimental. Respecto a los perros con diferentes niveles de entrenamiento, si tomamos a los perros en forma global, lo que se pudo ver es que en las figuras de arriba están las respuestas afiliativas, la cercanía y el contacto, y nuevamente se repite el patrón de que estas respuestas disminuyen en la segunda fase, en la fase de cara inexpresiva, comparado a las otras. También evaluamos conductas de pedido, que es el primer gráfico de abajo, que tienen que ver con los intentos del animal de restablecer la interacción positiva con el dueño. Y esto, como pueden ver en el gráfico, esto se incrementó durante la segunda fase de cara inexpresiva. También se incrementaron los indicadores de estrés en esta fase. Es decir, que utilizando perros mascotas con diferentes niveles de entrenamiento, se replican por completo los datos hallados en bebés. Ahora bien, teniendo en cuenta el tema de los niveles de entrenamiento, lo que se pudo ver es que aquellos perros que tenían un entrenamiento avanzado pasaron menos tiempo cerca y en contacto con la persona con aquellos que pertenecían a un entrenamiento intermedio o nulo básico. Estos resultados que avalaban la idea de la influencia de las experiencias previas en el desarrollo de este fenómeno de cara inexpresiva, tanto en los perros de canil como en los entrenados, no se observó cuando comparamos perros de intervenciones y mascotas. Si bien se reflejó el mismo patrón de conducta del fenómeno de cara inexpresiva, no hubo ninguna diferencia entre los grupos. Los de IA se comportaron de modo similar que las mascotas. Es posible que esto se deba a que este tipo de fenómenos no son habituales en el trabajo que desarrollan los perros de intervenciones asistidas y por lo tanto no son estimuladas las funciones en estos perros. También es posible que haya un efecto de techo, ya que lo que se observa es que las mascotas también tienen respuestas muy altas afiliativas aún durante la fase inexpresiva. En síntesis, podríamos decir que hubo un fenómeno de cara inexpresiva en perros similar a el de los bebés, serían sensibles a esta interrupción de la interacción positiva, reflejando el valor de las personas como reforzadores sociales. A su vez, las experiencias previas jugarían un rol importante en este fenómeno. En relación al conjunto de los estudios que fuimos evaluando en esta charla, podríamos concluir que los perros sin duda tienen un vínculo único con los humanos. Los altos niveles de sociabilidad que muestran favorecerían el desarrollo de estos vínculos y también facilitarían la comunicación, así como la expresión de comportamientos que sean compatibles con la cercanía humana, es decir, que faciliten la coexistencia entre ambas especies. Si bien es considerado un rasgo propio de la especie, propio de los perros, también es moldeable por las experiencias de vida. Y también se han notado importantes diferencias individuales en la expresión de este rasgo. Respecto de los mecanismos, la oxitocina podría estar involucrada en los mecanismos de la sociabilidad, aunque en interacción con otros factores. Sabemos que la sociabilidad está asociada al hecho de que las personas funcionan como reforzadores para los perros, modificando sus conductas. Quisiera agradecer a todos los miembros del grupo. Las fotos de arriba es miembros que pertenecen en este momento al grupo y que han participado de los estudios que les fui contando a lo largo de la charla. Y la parte de abajo es personas que han participado o han colaborado con el grupo de investigación y que, por supuesto, fueron parte de los estudios que les fui contando.
También quisiera agradecer a Clive Wynne y a Monique Udell. Ellos participaron e hicieron posible el estudio en donde se compararon a los perros con lobos socializados. Y por último, agradecerles a todos ustedes por la atención y, por supuesto, estoy abierta para las preguntas que puedan surgir. Sí, de hecho, ya tenemos algunas preguntas. Tenemos un grupo de preguntas relacionadas con el uso conceptual de algunos términos. La pregunta tiene que ver con cuando utilizas términos como habilidades, apego, temperamento y capacidad de amar. ¿Tú consideras que estos términos se refieren a conducta o se refieren a cognición, comportamiento o cognición? Bueno, en realidad habría que determinar en cada caso a qué nos estamos refiriendo. En general, cuando hablamos, como yo les decía al principio en la definición, cuando hablamos de cognición social, estamos involucrando ambos aspectos, los aspectos conductuales y los aspectos cognitivos, que pueden intervenir en las interacciones que se despliegan con las personas. En el caso de la capacidad de amar, es una frase que como les decía, es provocativa y no tiene que ver con un término científico, con un término técnico que se utilice, sino que es como una especie de resumen provocativo y llamativo para dar cuenta de todos estos estudios en donde fundamentalmente apuntan a la hipersociabilidad de los perros, ¿sí? Y esta hipersociabilidad de los perros, claramente, como se vio en los trabajos, es algo que se puede evaluar desde el punto de vista conductual. También probablemente uno lo puede pensar desde el punto de vista motivacional. Habría una motivación, como plantea von Holt, habría una motivación altísima por parte de los perros de establecer una interacción con las personas. Cuando hablamos de habilidades es lo mismo. Las habilidades pueden considerarse como habilidades cognitivas o conductuales, o ambas, pero bueno, si lo ponemos desde el punto de vista metodológico, lo que podemos medir nosotros son las habilidades conductuales. En algunos casos, por ejemplo, ahora se están desarrollando desde hace un tiempo estudios de resonancia funcional en perros, y esto permite medir, sin necesidad de recurrir a una evaluación conductual, permite medir ciertos procesos de activación de diferentes áreas frente a diferentes estímulos que se le presentan a los perros. Y esto está permitiendo avanzar enormemente, no solo en el procesamiento neurofisiológico, sino también en qué procesos están generando los perros para poder interactuar con las personas de cierta manera. No sé si eso contesta lo que... Yo creo que sí. Tenemos más. Dice, diferencias en sociabilidad entre lobos y perros. ¿Pueden identificarse este tipo de diferencias entre razas de perros? Bien, es una interesante pregunta. Hay pocos estudios que evalúen en forma conductual la diferencia de razas en la sociabilidad de los perros. Hay algunos más acerca de cuestionarios. Nosotros hemos hecho un trabajo en donde evaluábamos la sociabilidad de perros retrievers, perros caniches y perros ovejeros alemán. Y no encontramos diferencias significativas, a pesar de que las expectativas eran que los perros retrievers iban a ser más sociables. Y a pesar de que hay ciertos datos utilizando cuestionarios, ¿sí?, que es otro tipo de abordaje, utilizando cuestionarios que sugerían que los retrievers eran más sociables que otras razas. Lo que nosotros hicimos en el caso del estudio que yo les comentaba fue usar mestizos para compararlo con los lobos, de modo tal de disminuir posibles sesgos de razas, ¿sí? Posibles razas en donde la conducta social sea muy, muy intensa y eso favorezca ver discrepancias con los lobos. Entonces, en muchos trabajos, no en todos, pero en muchos trabajos la postura que se utiliza es que cuando se van a evaluar lobos, los perros sean mestizos, para evitar sesgos de razas. Pero es un desafío que yo creo que queda para más adelante el seguir investigando en forma conductual, utilizando pruebas conductuales, las diferencias de sociabilidad según la raza de los perros. Creo que esto todavía está muy lleno de anécdotas, en algunos casos de datos que vienen de cuestionarios, pero en muchos casos de anécdotas. Y es algo que sin duda hay que avanzar.
Claro, teníamos otra pregunta en esa misma dirección que tal vez haya quedado contestada, a menos de que quieras añadir algo, y es acerca de si justamente hay evidencia de que existen diferencias en la sociabilidad y en la capacidad de aprendizaje de perros de diferentes razas, y si la hubiera, ¿cómo se explica? No sé, creo que lo contestaste respecto a sociabilidad, no sé si algo respecto a la capacidad de aprendizaje. Mira, una cosa que es importante destacar de la parte de los estudios de comparación de razas en general, digamos, más allá de qué es lo que quieras evaluar, es que son estudios que son muy complejos porque en este momento hay reconocidas más de 450 razas, con lo cual el poder abarcar un número significativo de razas, un número significativo de perros dentro de cada raza, se vuelve a nivel práctico muy complejo. Se usan ciertos abordajes como, por ejemplo, unir, de acuerdo a la clasificación de la Federación Sinológica, grupos de razas, entonces no evalúa ya una raza individual, sino un grupo, o muchas veces, y hay muchos trabajos en este sentido, donde se comparan razas más cercanas genéticamente al lobo con razas más lejanas genéticamente al lobo. De eso hay información de cuál es la diferencia o la distancia genética entre ciertas especies de perros y el lobo. Y en este sentido, las explicaciones de cuando se hallan diferencias, que se han hallado diferencias en muchas dimensiones, tienen que ver en algunos casos con esto, con razas que han o presentan ciertos rasgos más similares a los lobos, razas que no, razas que han sido desarrolladas o criadas para tareas cooperativas. Ustedes saben que los perros de trabajo, por ejemplo, algunos se crían en intensa dependencia con la persona, y otros, como por ejemplo los perros de detección y de rescate, necesitan bastante independencia de la persona, porque la mayor parte de su trabajo lo tienen que hacer en forma independiente. Entonces, estas diferencias son estimuladas en función del trabajo al que tienen que acceder. Con lo cual, hay algunos trabajos que, por ejemplo, mostraron también diferencias de razas en función de los receptores de oxitocina, es decir, que ahí nuevamente tenés un factor fisiológico o neurobiológico que estaría dando cuenta de ciertas diferencias de razas. Es un cambio súper amplio que todavía está muy incipiente y que es sumamente interesante, sin duda. Bien, hay una pregunta que creo que tiene que ver con dos cosas. Dice, algunos perros parecen desarrollar trastornos o conductas problemáticas. Por lo que ha mencionado a lo largo de la conferencia, parece muy relevante la relación con los humanos. ¿Qué tanto peso tendría la raza respecto de la interacción con humanos? Creo que va en esos dos sentidos, tal vez uno de raza que ya mencionaste y el otro relacionado con los trastornos o las conductas problemáticas. Sí, respecto a los trastornos y las conductas problemáticas también es un área que requiere bastante investigación en este momento. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con la relación entre el perro y su guía o su humano de referencia influyen muchísimo. Yo les había contado, por ejemplo, este tema de la sincronización de emociones, la sincronización, por ejemplo, del estrés entre el guía y el perro durante competencias de agility, pero también se ha visto esta sincronización en otras oportunidades. Hay muchos fenómenos considerados de contagio emocional. El contagio emocional implica que un individuo tenga un estado emocional similar al que observa en otro individuo. Y hay muchas evidencias de que los perros tienen contagio emocional de las emociones de sus dueños. Todo esto se da en un margen por fuera de los trastornos de conducta. O sea, esto le pasa a los perros en general. Y muchas veces tiene efectos muy positivos porque les permite coordinar las acciones con los humanos. Ahora bien, luego están los trastornos de conducta que son multicausales, ¿sí? Algunos tienen que ver, sí, con problemas en la interacción con los dueños, pero otros muchos tienen que ver con o características del temperamento de los perros o alteraciones neurofisiológicas de los perros. Por eso no es algo que uno pueda englobar, ¿no? Tendría que ser en cada caso evaluarse qué es lo que está sucediendo en ese caso en particular. Mira, luego creo que muchas tienen que ver con estas diferencias entre perros. Una dice acerca de si hay diferencias entre perros y hembras y machos y si existe diferencias en hembras durante los distintos momentos del ciclo fértil. Sí, hay diferencias entre hembras y machos en algunas tareas,
se ha encontrado en algunas tareas. Por ejemplo, hay un grupo de Italia que encontró una diferencia en una evaluación utilizando otra prueba, pero también evaluando sociabilidad, donde las hembras mostraban más conductas sociales que los machos, y se han encontrado patrones de que las hembras funcionan mejor que los machos en algunos casos, en algunas tareas, que tienen que ver con discriminación de emociones, respuestas de, por ejemplo, contagio emocional, en donde las hembras parecerían tener un desempeño mejor que los machos. De todas maneras, si acabo un paréntesis, estos hallazgos todavía no son tan generales, con lo cual hay que tomarlos como indicadores iniciales, pero que requieren más investigación. En general, como se sabe que hay muchos cambios hormonales según el momento en el cual la hembra está a nivel de su ciclo, lo que se hace es, no conozco yo, a lo mejor hay alguna investigación, no conozco yo investigaciones que comparen los distintos ciclos, lo que se hace es que siempre la perra no esté en estro cuando se la evalúa, ¿sí? O sea, se evita, de alguna manera, digamos, se trata de controlar este factor para evitar interferencias de distintos procesos hormonales. No conozco uno donde compare los distintos ciclos, pero puede haberlo, habría que hacer una búsqueda respecto de eso. Tenemos otra pregunta relacionada también de nuevo con el uso de términos y la precisión. Es acerca del término de cuando hablas de contagio emocional, de si es otra expresión provocadora o a qué te refieres puntualmente. No, el contagio emocional es un concepto sumamente utilizado en la literatura, no solamente para personas, sino para animales. Es un concepto que básicamente está definido como una forma muy rudimentaria de empatía. Ustedes saben que la empatía es considerada en general como una característica humana, sobre todo lo que tiene que ver con la que se denomina empatía cognitiva. Pero tal como se ha postulado y todos los trabajos de De Waal y muchos trabajos posteriores, la empatía puede ser dividida en diferentes tipos y la forma más rudimentaria de empatía es lo que se conoce como contagio emocional. Y básicamente el contagio emocional es lo que les decía, es la idea de que un animal pueda experimentar una emoción similar a la que está observando en otro individuo, ya sea en otro de la misma especie o de otra especie. Y una aclaración sumamente importante, esto no requiere un componente de conciencia. No es que el animal está consciente de que está experimentando la misma emoción que el otro, ni está consciente, digamos, ni hay un entendimiento de por qué el otro experimenta esa emoción. Simplemente al verlo aparece un sistema reflejo en donde el animal experimenta lo mismo o algo similar. Sin necesariamente tener conciencia de cómo se da todo este proceso. Por eso se lo considera una forma sumamente rudimentaria de empatía. Y hay muchísimos, muchísimos datos en la literatura. Es un término sumamente técnico, no tiene nada que ver con algo llamativo como lo que les decía de la capacidad de amar, para nada. Es un término sumamente técnico, sumamente utilizado en la literatura, y que hay evidencias, de hecho, por ejemplo, hay un desarrollo hermosísimo y importantísimo de lo que tiene que ver con la capacidad de experimentar una emoción similar en ratas. En ratas hay una gran cantidad de paradigmas de contagio emocional, y recientemente se desarrolló un paradigma no solo de una empatía básica, sino también de una conducta prosocial, que es el paradigma de rescate, en donde se mostró que las ratas son capaces de rescatar a otra rata que está en una situación de emergencia. De modo tal de que es un término no solamente muy técnico y muy específico, sino extensamente estudiado en la literatura animal, de comportamiento animal. A ver, no, creo que cubrimos las preguntas. Bueno, olvidé por ahí mencionar, habían algunas felicitaciones y me las salté. También nos dicen que es muy interesante la plática y que muchas gracias. También quisiera pues agradecer a Julio, a Everardo y a las demás personas que nos mandaron sus preguntas de manera anónima, y a todos los asistentes que están viendo la transmisión.
podríamos pues ir cerrando la sesión en tiempo todo y pues agradecerte de nuevo por tu disposición a estar acá y a responder las preguntas. No, bueno, gracias a ustedes.